tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Quién vino anoche a la charla de horror? ¿Mucho? Ah. Y ayer estuvo una chimba de charla, pero bueno. Nada, me presento. Primero que todo, mi nombre es Sebastián Alvarado, soy el director de este festival, que hoy se acaba. Empezamos el martes en la Cinemateca de Bogotá y bueno, y hoy terminamos en la Cinemateca de Bogotá. La función empieza a las 5:30, pero desde las 10 de la mañana, como es entrada libre de la taquilla, se están entregando las boletas para el día de hoy hasta que se agoten. Mi último reporte son de 50 entradas que quedan. Bueno, para que ahorita cuando finalicemos, pues subimos todos a la Cinemateca y allá pues será la clausura. Un documental aquí de nuestro ponente Germán Gómez Eslava, una vez lo introduzco. Ahorita vamos a conversar más a fondo de la investigación que él hizo de la historia del metal acá en Bogotá, y nuestra otra ponente, que es Norma García. Gracias, sí. Ella hizo una muy buena investigación acerca de cómo las bandas colombianas han relatado la historia del conflicto armado en Colombia. Me parece muy importante ese tema. Y aquí Karen Ortiz, creadora del podcast Paroxis Histérica, que de una vez de paso invito a que la busquen en las redes. Paroxis Histérica, un podcast de metal. Ella ha estado también mapeando toda la escena del metal en el punk, pero de la mujer en la música en el punk, tanto en el punk como en el metal. Entonces digamos que eso también es muy importante en muchas bandas. En estos días de festival, de hecho, recuerdo yo que el miércoles hablaba Oquendo y alguien le preguntó, bueno, pero ustedes siempre han visibilizado como bandas conformadas por hombres, ¿dónde están las mujeres? Pues bueno, aquí está la compañera que les va a decir dónde están, ¿cierto? Porque no han sido tan visibilizadas como debería ser. Y bueno, y para moderar esta charla está Carolina Cifuentes. Ella es periodista, escritora, trabaja en muchos medios, no solo en Colombia, en España, en Alemania, en Argentina. Digamos, es una dura en estos temas de escribir, de contar, bueno, lo que estamos haciendo acá. Que, ¿verdad? Qué gusto, digamos, que ustedes estén el día de hoy, que van a recibir esta muy valiosa información. Yo espero que este festival a futuro pues sea, o pienso yo que hayamos plantado esa semilla de la inquietud en los metaleros, es decir, que hayan dicho, oiga, bueno, a mí me gusta esa música, pero ¿por qué la escucho o para qué la escucho?, ¿cierto? Yo espero que haber generado un poquito de esa curiosidad en ustedes. Y pues nada, yo creo que vamos... bueno, se me olvidaba a Guito, que está desde Argentina. ¿Cómo estás, Guito? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Saludos para todos y todas. Guito Minore, él nos saluda, él está en Buenos Aires. Él lleva mucho tiempo, digamos, teníamos todo listo para que él viniera. Y por cuestiones de la pandemia, pues cancelaron los vuelos a Bogotá. Entonces, pues bueno, de todas formas está aquí. Y él, digamos, él hace parte del grupo de investigación interdisciplinar en heavy metal argentino. Llevan muchísimos años, han sacado publicaciones. Él, de hecho, se inventó la feria del libro heavy, que se hace cada año. Entonces, imagínense, una feria del libro, de todos los libros hablan del metal argentino y del metal de otras partes. A mí me parece un proyecto tan bacano que eso es una de las cosas que también hacen falta acá en Bogotá, una feria del libro del heavy. Pero para hacer una feria del libro pienso yo que hay que escribir, ¿sí? Y para escribir pues hay que investigar, y por eso está, digamos, esta charla también con ellos, que me parece muy importante. Que esperaría yo que de aquí salga también futuros, digamos, si ustedes estudian ciencias humanas o por el estilo, si les gusta escribir pues, y les gusta algunos de estos temas, pues ojalá de aquí también pues a futuro ya empezaran a sacar más publicaciones, tantas que pudiéramos armar una feria del libro y ya tuviéramos todo el material para vender, digo yo. Entonces pues nada, saludos a Yaguito y vamos a arrancar. Entonces muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas, gracias por asistir. Esta charla se mencionó como los estudios académicos en el metal. Algo que veníamos charlando hace un momento acá con los compañeros es que muchas veces ignorábamos que habían estudios académicos en el metal,
Pensábamos que tal vez de esto no se podía hablar o insistir en comentar algo que sucediera porque tal vez a alguien no le importaba. Pero realmente hay una gran variedad de estudios académicos, no solo acá en Colombia, sino alrededor del mundo. Y afortunadamente acá los compañeros con otros más hacemos parte de una red en la que eso se está visibilizando. Entonces el tema de hoy va a ser dar a conocer todo lo que se hace desde la parte académica e investigativa sobre el metal, que pues, da mucho para hablar. Entonces voy a presentar a mis invitados, entonces vamos a hacer en el orden que estamos acá, física y virtualmente. Entonces tenemos a Karen Ortiz, ella es trabajadora social, magíster en educación de la Universidad Nacional de Colombia, con experiencia en investigación educativa, pedagogía, docencia y virtualidad, así como trabajo social comunitario con perspectiva de género y diferencial. Tiene experiencia en investigación musical y es creadora del podcast feminista Paroxis Histérica, que lo pueden encontrar en Spotify. Después nos dicen dónde más. Este podcast es muy importante porque visibiliza y difunde el legado de las mujeres en el rock, en el punk y en el metal, desde la perspectiva feminista, antirracista y decolonial. Después tengo a Norma, quien es estudiante de antropología e integrante del semillero Cambio Social y Dinámicas Bioculturales de la Universidad de Caldas. Es investigadora de la red de investigadores colombianos del metal y el rock, es integrante de la colectiva feminista Situadas y es integrante de la mesa local de rock de Mosquera. Es coautora del programa radial Memorias Resonantes. Y tenemos a Germán Gómez, él es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en comunicación de la Universidad Javeriana, ha realizado investigaciones sobre el tema de jóvenes en contextos urbanos, sobre barras futboleras, grafitos, entre otros temas. Realizó el documental La Ciudad de los Gritos, que es la que veremos en la Cinemateca Distrital, y que narra la historia del metal en Bogotá, y ha sido ganador de la beca de investigación de Idearte de 2019. Y también está en pantalla, tenemos a Guillermo Minore, de la ciudad de Buenos Aires. Él es filósofo de la Universidad de Buenos Aires, editó varios libros de poesía, narrativa y literatura infantil. En 2010 comenzó su trabajo sobre el metal con la escritura del libro sobre Tren Loco, 20 años, el pogo en el andén. En 2013 organiza la primera feria del libro en Heavy, donde escultó Sebastián, en Buenos Aires, pero también se realiza en otras ciudades de provincia y bueno, país en general. Dirige la editorial Clara Becker Ediciones, un sello con el cual ha publicado, entre otros, la serie de libros Cultura Metálica, los cuales compilan ponencias y debates producidos en las ferias. Desde 2014 forma parte del GIMA, que es el grupo interdisciplinario de heavy metal en Argentina, con quienes ha publicado 3 libros. Uno de ellos ya está traducido al inglés, son Se nos ve vestidos de negro, Parricidas, mapa rabioso del metal argentino contemporáneo, y La mano maldita, ficciones metaleras. Y creo que hace poco salió un último libro que todavía no está reseñado en esto, ¿cierto, Guito? ¿Qué libro es? ¿Cómo se llama? Impenitentes. Ahí lo estoy mostrando. Son los primeros en verlos. Es el último libro de Gima. No lo tenemos en físico, pero bueno, lo podemos adquirir. Bien, la dinámica va a ser la siguiente. Cada uno de nuestros invitados va a presentar la labor que viene haciendo de investigación o desde su trabajo académico. Vamos a contar un poco esa parte, después vamos a hacer las preguntas, unas preguntas que van a abrir al debate y participarán ustedes también en eso. Entonces, por favor, les pido que preparen sus preguntas cuando vayan echando los invitados. Entonces, muchas gracias y comenzamos con Karen. ¿Me escuchan? Sí. Soy podcaster, pero no sé manejar. Pero si me escuchan así.
tardes para todas y todos. Como ya mencionó Carolina, mi nombre es Karen Ortiz. Soy la creadora de un podcast autogestionado, feminista, local, que pretende visibilizar el rol de las mujeres artistas en pues, las diversas escenas. Hardcore, metal, punk. Y bueno, de un tiempo para acá también he trabajado otros géneros musicales bastante lejanos del metal y del rock, que nada tienen que ver con estos géneros, pero que también presentan a mujeres artistas importantes, pioneras en otros géneros, en algo que me inventé que se llama Menciones, Paroxis Histérica, que ustedes pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Deezer. Y la iniciativa surge porque en algún momento me di cuenta que todas las camisetas que yo usaba eran de bandas con hombres. Pocas camisetas o, no sé, atuendos de los que usaba eran de bandas de mujeres. Miré mi colección musical, había poca música hecha por bandas de mujeres. Entonces empecé a cuestionarme qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba escuchando, con que había empezado a escuchar metal y rock and roll, y ahí que decidí hacer un ejercicio de visibilización de esas artistas, escribiendo, investigando, documentando, entrevistando a mujeres artistas, también pioneras de las escenas. Fue que se me ocurrió hacer un podcast hace ya 3 años, pensando, bueno, no, de esto no existe. Encontré muy pocos antecedentes sobre podcast o sobre programas radiales sobre mujeres y metal. Sí hay muchos especiales, ustedes encuentran especiales para el Día de la Mujer, pero un programa especializado en el tema no había. Por eso dije, bueno, hay que hacerlo. Y ya son 3 años de un podcast, como decía Carolina, también con una convicción feminista, decolonial también y antirracista también. Entonces es lo que he venido haciendo y también encontrándome con las voces de las mujeres artistas, que ha sido también un trabajo bien interesante escuchar y poner en el centro de cada episodio la voz de las mujeres. Si ustedes se fijan, la historia del rock y del metal está escrita desde una lógica masculina, en donde se omiten voces, se omiten identidades también. Entonces esa es un poco la intencionalidad y digamos, de donde surge la idea de crear un podcast. Gracias, Norma. ¿Me escuchan bien? Sí, listo. Hola a todos y todas, yo soy Norma García, yo soy estudiante de Antropología de la Universidad de Caldas. Yo inicié como un trabajo académico en el metal, realicé un trabajo para una clase de análisis de medios, todo el semestre, y se llama Voces Resonantes en medio de la violencia, donde hacía como un estudio de las letras de Masacre, Nebraru, Darlings y Neurosis. La idea era ver cómo se narraba la violencia y la denuncia que hacían pues estas bandas a través de sus expresiones musicales y pues sí. Okay. Se corta la... Todo. Listo, sí, ya me escucho bien ahí. Listo. Entonces, la idea de este trabajo era ver si podíamos hablar de resistencia a través de las letras y las canciones de estas bandas. Ese fue mi primer acercamiento y luego de esto, pues en el semillero me di cuenta en unas conversaciones con un profesor que es de Colonial, que él me decía, como tú como mujer, cómo te ves siendo del sur global, en una escena masculinizada, dentro pues, de esta escena, cómo ves el metal, cómo ves a las mujeres, y de ahí nace la idea de hacer mi tesis de grado en antropología sobre el cuerpo y la estética y con una perspectiva de género pues, en el metal, ¿no? Yo soy del municipio de Mosquera, entonces estoy realizando la tesis en esta escena, que es una escena muy pequeña, pero pues la idea es trabajar aquí el género y también hay un componente de comunidad LGBTI dentro de mi investigación. Y vinculada a esto estoy también con la mesa de rock y metal del municipio, que es un proyecto nuevo que estamos hasta ahora como
empezando y estoy ahí trabajando con el componente social y de género, que es bastante complejo porque pues la escena también suele ser algo homofóbica, entonces pues estamos ahí trabajando en eso. Creo que es como por el momento lo que les podría decir. Gracias. Vale, gracias. Escuchamos a Germán. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Sí, evidentemente yo soy el autor del documental que se va a presentar ahorita en un rato, que se llama La ciudad de los gritos, la historia musical del metal en Bogotá. Este documental fue el premio de investigación de IDARTES en música en el año 2019. Ustedes de pronto se preguntarán por qué hasta ahorita 2021 se está estrenando, pues precisamente por el tema de la pandemia. Nosotros teníamos un plan de grabación bastante pretencioso, pero pues cuando entró la pandemia nos tocó suspender absolutamente todo y nos tocó darle una reorientación bastante significativa al documental. Lo que ustedes van a ver ahora más tarde es un documental que se basa en los relatos y en las narrativas de los protagonistas centrales de esa historia del metal en Bogotá, ¿no? Incluso ahí tenemos la participación del maestro Ricardo Chica, que desafortunadamente perdió la vida por efecto del COVID, y digamos que ahí ellos nos dan una perspectiva inicial, porque pues la idea es hacer 2 entregas más de este documental donde se trate de apostar a una historia medianamente coherente y medianamente racional del metal aquí en Bogotá, ¿no? Lo que ustedes encontrarán en el documental es un ejercicio, como lo llamamos nosotros, de fragmentos, ¿no? Una especie de ustedes, las personas que de pronto han armado rompecabezas o como los llaman hoy puzzles, se dan cuenta que a veces faltan unas fichas pero se ve la imagen. A eso le apostamos en este documental, ¿no? Y de otra parte, este documental tiene una investigación de fondo, ¿no? Esa investigación será un libro que se publicará seguramente el otro año y sí tiene un ejercicio un poco más completo y donde se recogen muchas voces y muchas otras fuentes, porque pues como les decimos, por temas de tiempos nos tocó acortar muchísimo el documental, pero pues el libro sí tendrá la totalidad de la investigación, ¿no? Muchísimas gracias al FICIME por la invitación y a todos y todas las asistentes. Gracias, Germán. Te escuchamos, Guito. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar presentes. La verdad que, bueno, recién cuando me presentaron me agarró la congoja, ¿no? De, bueno, saber que debería estar allá. Pero bueno, estamos así en este formato que la verdad es la primera vez que lo veo, por lo menos ni siquiera lo vi en otras personas y en otros festivales que se hace, así que muy feliz de poder estar así. Bueno, yo, como me presentaron, formo parte del grupo de investigación interdisciplinaria de Heavy Metal Argentino, que es un grupo conformado por varios investigadores e investigadoras de acá de la Ciudad de Buenos Aires. El grupo surgió en el año 2014 a raíz de una invitación de Emiliano Scaricaziatori, que es quien digamos, dirige el grupo, y me invitó a mí en ese momento. Un poco salió también en función de que habíamos hecho la primera Feria del Libro Heavy en octubre del 2013 y se hizo una mesa de debate en donde justamente participó Emiliano, la coordiné yo y otra compañera, y se llamaba justamente La irrupción de Iorio en la academia. Y la idea era empezar a meter los estudios académicos que estaban haciendo tanto Emiliano como la otra chica en debate, ¿no? La verdad que fue una charla muy, muy buena, muy interesante, que después la publicamos en el primer libro de Cultura Metálica, así como charla, digamos, que es grabada. Y bueno, y un poco a partir de ahí con Emiliano surgió el He-Man, que es un grupo de investigación donde todos proponemos un tema, hay un tema en general y todos proponemos que vamos a escribir, pero no es que cada uno escribe por separado, sino que, digamos, todos investigamos y colaboramos en el texto general. Si bien después cada uno tiene su propio texto. Bueno, yo en el primer libro, que salió en el 2016, que es el que se nos ve de negros vestidos, eran enfoques sobre heavy metal en general, ¿no? Sobre el heavy metal histórico argentino. Ahí hice un artículo sobre el vínculo religioso que había en el último disco de B8, mal llamado por algunos un disco evangelista, porque no es un disco evangelista, pero sí hay un vínculo religioso muy importante, y el paso al la separación de B8 y el primer disco de Logos, digamos, el contraste en el tercer disco de B8 y el primero de Logos, donde ahí sí ya hay elementos evangélicos. Era el tema que más me conmovía, por lo menos en ese momento, que es el tema de la religión. A partir del segundo libro, que fue ya Parricidas, que la idea era hacer un mapa del metal contemporáneo, me di cuenta que yo lo que quería era meter algo más
que tuviera que ver con la cultura metálica, que es esto que propiciamos nosotros, tanto desde el grupo como desde lo que es la Feria del Libro Heavy, que se hace año tras año en la Ciudad de Buenos Aires y ahora se va a hacer el 26 de octubre. Bueno, entonces yo me había dado cuenta que hay que lo nuevo del metal, quizás, si es algo nuevo, pero no es nuevo, es la cultura metálica. Es decir, todo lo que viene a colación, que es el cine, el arte plástico, la fotografía, las distintas manifestaciones artísticas que se van a dar, que van a tener el metal, digamos, como su fuente de inspiración y que va a ir y venir al heavy metal, ¿no? Bueno, entonces en ese libro justamente hice un trazado de la historia del cine heavy argentino, ¿no? Motivo por el cual ahora me invitaron al FICINE, que es básicamente un recorrido por los distintos momentos. Hice una división de 3 momentos, que el otro día en la charla que hicimos con Carolina la mencionaba, los distintos momentos del cine en la Argentina, un momento de registro, uno documental y uno de cine de ficción. Y bueno, y en este tercer libro, que salió ahora hace unos días, que se iba a presentar en Colombia, salió justamente para que se presente en Colombia, si no, quizás salió un poquito más tarde, sigo metiendo el dedo en la llaga de lo audiovisual y me meto con los videoclips de una banda particular que es Matanza. Es una banda que mezcla mucho el terror, gore, digamos, slasher, con el death metal old school. Así que era básicamente el artículo que escribí ahí. Habla de ese fenómeno, de una banda y de su producción audiovisual. Bueno, un poco es eso lo que vengo trabajando, y en la Feria del Libro Heavy también le doy mucha importancia, sobre todo estos temas que siguen estando en la feria, pero también a todo lo que es el trabajo autogestivo y solidario, ¿no? O sea, son temas que siempre, cada 2 ferias vuelvo a hacer alguna charla sobre eso, sobre la autogestión, sobre la solidaridad, sobre la crisis, ese tipo de cosas. Bueno, Guito, muchas gracias. Ahora, para comenzar a abrir el debate, voy a hacer unas preguntas que van a interpelar a cada uno de los 4 participantes, debido a que tuve la oportunidad de leer como, digamos, el texto de Norma hablaba de las letras, de la violencia de las letras de las bandas colombianas, el Masacre, estaba Darkness, Tenebrarum y Neurosis. Bien, también tuve la oportunidad de leer era como el brochure del programa para histérica de Karen y la parte documental del texto de Germán. Y entre eso había varios temas que también conocer parte del trabajo de Guito. Habían varias cosas que atravesaban los 4 trabajos, y de ahí es donde surgen las preguntas que voy a hacer a continuación. La primera de ellas es para ustedes 4. ¿Qué ha sido lo más importante que cada uno ha encontrado en su escena local y que les ha hecho reflexionar y pensar y decirse, bueno, de esto se tiene que hablar? Entonces, Carol. Gracias, Carol. Bueno, yo he encontrado varias cosas, pero algo que me ha impactado muchísimo con la investigación pues, que vengo haciendo en el podcast es que la violencia de género, que implica violencia sexual, que implica violencia psicológica, que implica violencia simbólica, está supremamente naturalizada en las escenas metaleras. Entonces, ¿eso qué implica? Que se justifica, que se normaliza. Entonces el acoso sexual en un concierto, en un pogo, o a la salida de un concierto, o en los baños de un concierto, está perfectamente naturalizado, es normal, ¿sí? No se problematiza. Y eso me parece supremamente impactante, y lo he encontrado en las voces de las artistas, en los relatos, en las audiencias también, que no reconocen que hay un problema grave y bastante agudo, que es la violencia de género. Claro, es un problema global. Entonces en las escenas rockeras y metaleras también está. Lo complejo es que se normalice. Eso es un asunto que para mí ha sido sumamente impactante, pero me he dado cuenta que también cuando un artista lo reconoce, da el paso como a verlo, a visibilizarlo, a verbalizarlo, y las demás artistas también lo reconocen. O cuando alguien de una audiencia lo nombra, lo verbaliza, lo dice, da el primer paso para que el resto también diga, oiga, sí hay un problema. Y a mí también me tocaron a la salida del concierto y en el pogo también. Entonces eso para mí ha sido supremamente impactante y lo he venido verificando a lo largo de la investigación.
Otra situación que me parece muy compleja es la falta de sensibilidad con los feminismos, con el asunto de los feminismos. Feminismos hay un montón, hay corrientes por todo lado y hay posturas de todo tipo. Pero yo siento que en las escenas también hay una falta de sensibilidad, entonces autodenominarse como feminista en una escena metalera es supremamente complejo, porque entonces eres la feminazi, bueno, hay una cantidad de categorías despectivas y que no es un problema de la escena metalera, es un problema en general, sí, pero es bastante impactante la falta de sensibilidad y como de entender qué es lo que quieren los feminismos y por qué es importante abordar una lectura feminista para este caso específico del metal. Entonces para mí ha sido también supremamente impactante ver que no hay sensibilidad y que hay violencia simbólica también frente a posturas feministas en el metal. Violencia simbólica que puede desembocar claramente en violencia física, en algo más concreto que se materializa. Entonces eso es supremamente complejo, porque hay categorías negativas y despectivas que dicen, no, la feminista, la que viene otra vez a hablar de violencia, la que solo siempre está viendo el problema, y ese tipo de violencia simbólica que descalifica puede desembocar en algo más grave, ¿no? Como es una situación de violencia explícita. Eso para mí ha sido supremamente impactante, sin abrir otro capítulo que me parece súper complejo, que es toda la discriminación también que hay sobre colectivos y población LGTBIQ+, ¿no? Que también creo que el metal muchas veces no reconoce al otro diferente y lo sigue categorizando y sigue emitiendo unos juicios bastante preocupantes allí. Entonces dejo ahí un poco como para también que podamos hablar entre todos, pero creo que hasta el momento, Caro, eso ha sido bastante impactante para mí y lo he encontrado como en la investigación que he hecho. Vale, gracias. ¿No? La pregunta es, ¿qué es lo que más? No, mira, es que empezar a levantar la mano. Sí, claro. Buenas tardes, ¿cómo estás? Me gustaría escuchar tu opinión o tu concepto sobre la chica que se mete un poco en igual calibre con los hombres, basado en tu visión feminista del metal. Yo creo que el pogo es una fiesta, es una cosa muy bacana que uno siente cuando le gusta esta música, porque es la posibilidad de disfrutar al máximo el metal. Para mí en algún momento fue simplemente importante y es un espacio para compartir que me parece genial, ¿sí? Y en el pogo obviamente hay un ejercicio de violencia, no, yo creo que es de intercambio, si lo vemos así, que es bien interesante. Y tú sabes cuando ingresas a un pogo, pues lo que te puede pasar, ¿sí? Y una cosa es que en el pogo te empujen, claro, que en el pogo pasen cosas, pero otra cosa es la mala intención, que a veces no necesariamente se da en el pogo, porque el pogo es un ejercicio también de intercambio, pero a veces uno sí siente, a veces sí hay malas intenciones que no necesariamente vienen del pogo, sino de un acoso sexual, ¿sí? Y tenemos que reconocerlo como tal. Yo dentro de lo que he investigado, no lo he visto tanto en el pogo, lo he visto más en otros espacios alrededor de la arquitectura, por ejemplo, de un lugar, de una escena metalera, como por ejemplo Rock al Parque. Si tú vas a Rock al Parque, a lugares específicos puede ser peligroso para las mujeres, mientras que para los hombres no tanto, ¿sí? Entonces, claro, en el pogo puede que hayan ejercicios de intercambio, no necesariamente de acoso sexual, pero si uno se fija en otros lugares, de acuerdo a esas arquitecturas, sí puedes encontrar espacios de acoso, de violencia sexual, un poco más, donde está la mala intención, ¿sí? Claro, si te empujan y te tocan una pierna, o te tocan un seno mientras estás empujando, hay un momento en que puede que pase, pero otra cosa es la mala intención y la intención de acoso sexual, que sí se puede dar específicamente. A mí un concierto un concierto al que fui para escuchar a Iron Maiden, me tocaron horriblemente, y era esa mala intención, esa intención de acoso sexual que hay en algunas actitudes masculinas, ¿sí? Pero claro, si tú miras el pogo no puedes decir, bueno, pues es que a ver, entonces como que es un escenario de violencia, es un escenario de intercambio también de una expresión que no necesariamente involucra violencia sexual, pero si lo que te digo, si uno lo piensa más en lo que pasa en otras dinámicas, tal vez, o si le preguntas a tus amigas, de pronto a hermanas, tías, bueno, la cantidad de mujeres que de pronto dicen, oiga, sí, sabe que sí me pasó, oiga, sabe que me tocaron, pero no le había prestado tanta importancia, sabe que saliendo sí me dijeron esto y esto, sabe que sí tengo que pensar cómo irme vestida antes de un concierto, porque es que si me pongo las mallas y la falda, de pronto sí
estoy como llamando más la atención. ¿Por qué? Ustedes los hombres tienen que pensar cómo irse vestidos antes de un concierto. De pronto la camiseta que se van a poner, quizá, o la chaqueta, no sé, pero las mujeres muchas veces nos toca pensar, bueno, ¿será que si me pongo las mallas o más bien no, o más bien la blusa escotada no? Porque hay ejercicios de violencia sexual que se dan, prácticas de violencia sexual que se dan todo el tiempo. No sé si te respondo, pero pues la idea es que sigamos discutiendo y charlando. Muchas gracias. No, pero la pregunta, ¿qué ha sido lo más impactante de que has encontrado en tu investigación y que hayas dicho, bueno, esto se tiene que hablar? Bueno, ahorita como estoy haciendo trabajo de campo en la escena de Mosquera, me he dado cuenta que, y es bastante impactante pensarse en los jóvenes, especialmente las chicas que ingresan a las escenas, y así como dice Karen, esta violencia basada en género que está naturalizada. Entonces las chicas, digamos que se están reproduciendo estas dinámicas de la vieja escuela, de que tienes que tener aprobación masculina, de que tienes que responder una cantidad de códigos para pertenecer y demás. Entonces me he dado cuenta que las chicas muy jóvenes que ingresan caen en estas dinámicas y permiten ciertos tipos de violencias. Muchos se excusan en el alcohol, en el consumo de sustancias y demás para sobrepasarse con ellas, y como no tenemos, digamos que sabemos que eso es una cuestión de la sociedad en general, pero que nosotros también creemos que las escenas metaleras son transgresoras y demás, pues omitimos muchas veces ciertos comportamientos. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos que las chicas no denuncian, digamos que en los conciertos y demás creen que hay cosas que son normales, naturales que pasen, y me preocupa bastante y me parece muy impactante por el hecho de que son muy jóvenes. Entonces las chicas que ya son, llevan años en las escenas, marcan como una diferencia en el comportamiento con los hombres. Entonces es como que son ya muy rudas, se han masculinizado bastante para, digamos, exigir ese respeto, a diferencia de las chicas más jóvenes, que claramente son mucho más fáciles de que caigan en este tipo de comportamientos, ¿no? Además, también otra cosa que me parece que es la homofobia tan naturalizada, y que la vemos, por ejemplo, en algo tan simple como un meme, que digan, sale, no sé, una banda de death metal y sale el man súper rudo, ultra metalero, y colocan no sé, alguien que escucha Mago de Oz, y colocan entonces una persona, un hombre feminizado, diciendo pues claramente que esto es como si fuera música para mujeres porque es mucho más suave. Entonces, claro, son cosas que uno no se las está pensando, que ya están muy naturalizadas, y que lo que hacen es perpetuar y reproducir todas estas dinámicas homofóbicas, y pues claramente que la violencia de género pues también está ahí todo el tiempo. Creo que eso es como lo más impactante, y que creo necesario que se hace, que necesitamos es protocolos para identificar las violencias basadas en género, y tener espacios seguros en conciertos, en bares y demás lugares donde se están dando estas dinámicas. Creo que es como lo que he visto en mi investigación pues actual. Hola. ¿Puedes mencionar 3 características que reflejan las chiquillas de ahora? Hola. ¿Puedes nombrar 3 características que las chiquillas metaleras que tú dices replican en este momento con respecto a las metaleras anteriores? No, digamos que a lo que me refiero es, por ejemplo, que las chicas caen en las dinámicas, digamos, de tener que, entonces llegas tú a la escena y los chicos te dicen como, ¿tú por qué usas esa camisa? Explícame todo sobre esta banda, ¿por qué estás escuchando esto? Entonces se crea como esta dinámica de que tú tienes que explicar todo el tiempo para aprobación masculina en la escena. A diferencia de las que ya son muy mayores, entonces ellas como que si tú les preguntas algo, simplemente te dan un madrazo y ya, como que no me moleste, yo estoy aquí, es lo que he podido ver. En cambio las chicas muy jóvenes caen como en esta dinámica, digamos que excusan también a los hombres de comportamientos de abuso, bueno, no abuso sexual, sino pues acoso,
por el alcohol, entonces omiten las denuncias porque creen que simplemente fue algo de tragos, o sea, yo no me supe controlar, se pasaron y ya. Entonces creo que es más respecto a ese tipo de cosas. Germán. Bueno, en el trabajo que se hizo para el documental, la investigación, algo que se logró evidenciar, porque como les comentaba, se trabajó principalmente con los músicos y las músicas que integran la escena del metal aquí en Bogotá, y algo, digamos, de lo que plantea tanto Karen como Norma, era efectivamente la participación de las mujeres en la escena musical metalera, y no solo en la escena musical metalera, sino además en la escena en general de la música aquí en Bogotá, ¿no? Los datos de la investigación que hizo la Secretaría de Cultura en el año 2019 daban cuenta de un aproximado 85% participación masculina, 15% femenina, ¿no? En la escena metalera creo que es mayor la distancia, ¿no? Eso por una parte, pero también, digamos, viendo las dinámicas del metal aquí en Bogotá, se logró identificar, pues como todos lo sabemos, que el metal hace parte de lo que se considerarían las músicas populares, ¿no? Y dentro de las músicas populares el metal está en la periferia, ¿no? Y eso responde, entre otras, a esa estructura como cultural colombiana, que es muy conservadora, tradicionalista y además fuertemente religiosa, ¿no? Ya, digamos, además de católica, pues hay otras iglesias cristianas, y eso ha logrado que los dispositivos sociales terminen de relegar el metal a la periferia, y eso incide en la vida de los músicos, ¿no? Es decir, un músico de metal legítimamente debería querer vivir de su arte, ¿no? Ni siquiera un músico en Bogotá, ¿no? Nuevamente en esta investigación que se hace, en estos datos que saca además la Cámara de Comercio de Bogotá, en el año 2018 se generaron ingresos en el sector musical de 210.000 millones de pesos, que es una cifra considerable, ¿no? Es incluso la cifra más alta que hay dentro del campo de las artes aquí en Bogotá, por cuestión de recaudo de presupuesto, pero esa cifra está distorsionada por los grandes espectáculos que se presentan aquí en Bogotá, que efectivamente están concentrados en la escena del rock, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el año 2018 estuvo aquí Waters, el de Pink Floyd, estuvo Radiohead, estuvo cualquier de las bandas que captan la mayoría de los ingresos de lo que se llama la PUF, que es el impuesto que recauda el distrito, y ahí se concentra ese valor. Pero aquí los músicos en general en Bogotá viven de la música en un 45%, es decir, los que se dedican a la música viven, de 100, 45 logran vivir medianamente de la música, y medianamente ganan entre 1 y 5 millones de pesos, en la música en general en Bogotá. En la música metal, pues el panorama es desastroso, ¿sí? Entonces digamos que eso es algo que uno ve en los relatos y escucha en los relatos de personas como Óscar Orjuela, que es uno de los tradicionales de la escena bogotana, Darnes, Peter Stroeder, él va a estar hoy también allá en el documental de Cocoa, las personas de Ingram, todos ellos, Ángel de Itirial, por ejemplo, él trabaja en el sector de la electricidad, y ellos lo asumen desde una perspectiva incluso romántica, ¿no? Como a principios de siglo, cuando el artista tenía que financiar con su trabajo su arte, pero estamos en el siglo XXI. Debería la sociedad reconocerles a los artistas por lo menos la posibilidad de ellos vivir de su arte, pero eso no pasa aquí en Colombia, y creo que me corrige Sergio, en otras partes de Latinoamérica, incluso del mundo, creo que no pasa, y menos en el metal, ¿no? Eso por una parte. Y ya para, digamos, concluir la idea, también en el campo de la academia existe una periferia de los estudios que abordan el tema del metal, ¿no? Y eso es, digamos, para el caso de sociología, pues eso es entendible, ¿no? Estamos en un país que tiene todas las problemáticas sociales contemporáneas en un mismo país, ¿no? Violencia, corrupción, política, de todo lo que ustedes quieran. Luego las ciencias sociales se han concentrado en investigar eso, y eso está bien, ¿sí? Pero cuando uno trata de mirar qué ha pasado con la investigación académica en relación con los estudios, por ejemplo, del metal, se encuentra que la producción no es tan prolífera como en otros casos, ¿no? Y no es un caso exclusivo por ejemplo, de la música o del metal, ¿no? En Barras, que se ha trabajado el tema también, eso, bueno, creo hasta que Barras hoy en día ya tiene una producción, Barras Bravas y Violencia en el fútbol, tiene una producción mayor. Graffiti, que es otro tema también significativo para la ciudad, tiene muy pocos estudios, ¿no? Entonces creo que esto también es un llamado para que se hagan trabajos, por ejemplo, el trabajo de Jorge, que está aquí, y
es un trabajo muy interesante y en el grupo, en la red de investigadores, hay una línea que trata de pensar el metal en relación con esos problemas, por ejemplo, de la memoria y la violencia y el conflicto, que me parece que es un ejercicio maravilloso porque precisamente Colombia está jodida por todos esos problemas que tenemos, y fíjense que desde el metal también, desde los estudios que abordan el metal, también se puede reconstruir memoria, también se puede pensar socialmente, o desde la academia estos escenarios, ¿no? Yo dejaría ahí como frente a las cuestiones que he encontrado en la investigación. Gracias, Germán. ¿Te escuchamos, Sergio? Sí, bueno, siguiendo lo que dijo Germán, sí, acá pasa lo mismo, digamos, yo calculo que al menos en Latinoamérica me parece que es un panorama general parecido, ¿no? Esto de que los músicos no viven de su trabajo es algo que se viene dando en general en la música, como bien vos decís, pero sobre todo en el metal, que tiene esa condición todavía hasta de género maldito, si se quiere, ¿no? O sea que sí, eso tenés toda la razón. Y lo mismo respecto a lo que decías de la academia. La academia, nosotros, digo, la experiencia nuestra como GIMA, nosotros no somos investigadores de la academia, o sea, nos formamos en la academia, nos formamos en la Universidad de Buenos Aires, todos, de hecho cuando yo empecé todavía estaba estudiando, pero bueno, tuve mi título todos, pero no es que la universidad nos da una renta para que nosotros investiguemos el metal, nada que ver, nosotros nos juntamos como un grupo de, digamos, de investigadores que nos conocíamos, que muchos nos conocíamos, como decía, ¿no? Un poco nos reunió Emiliano, que conocía lo que estábamos haciendo cada uno por separado, y bueno, y de manera independiente y autogestiva, que es como todo lo que hago en la vida. O sea, la Feria del Libro Heavy surge, es una feria del libro que se hizo de manera independiente y autogestiva, es decir, nosotros en ese momento teníamos un espacio cultural que habíamos conseguido de manera gratuita, o sea, me la concedieron, digamos, a mí y a mi compañera, y hacíamos diversas noches de diversos, de poesía, de teatro, de música, y yo estaba con muchas ganas de hacer algo heavy, digamos, básicamente presentar mi libro Tren Loco 20 años, que al final nunca lo presenté, porque presentamos otras cosas. Y entonces, a partir de ese trabajo, nosotros, te digo la verdad, nos manteníamos, la feria no cobra entradas, la feria no cobra el uso de los puestos, porque consideramos que cada uno que va a vender está yendo a trabajar, lo mismo que no cobramos, ni se nos ocurrió nunca, la ponencia, que sé que hay ferias que cobran a los ponentes, pobrecitos, que van a decir su tema y que cobran. Nosotros no, todo lo contrario, nosotros generamos que se trabaje, y la entrada de dinero que había, en principio es por la venta de la barra, empanadas y cerveza, y por la venta de los libros, porque después por eso empezamos a hacer libros. La Cultura Metálica surge justamente para financiar el espacio, para financiar la movida, ganar unos pesos nosotros. Pero todo el mundo, todo viene gratis. Así es como, de hecho, han venido mucha gente que quizás si cobráramos entrada y demás, no podríamos estar. Pero bueno, sí, el tema de la autogestión es totalmente, nosotros estamos bastante comprometidos con eso. De hecho, el grupo de investigación interdisciplinaria, el GIMA, dimos 3 cursos en la universidad. Y los 3 cursos nunca nos pagaron esos cursos. Nosotros los dimos en lo que se llama extensión universitaria, es decir, es un curso que nos permite, nos prestan, digamos, las aulas, damos el curso de 8 clases, por ejemplo, durante 2 meses, que la gente puede acceder de manera gratuita. La universidad nos da, digamos, el espacio gratuito, y nosotros hacemos nuestro trabajo de manera gratuita. Por eso también tratamos de vender los libros para que financiamos. O sea que sí, volviendo a lo de Germán, el tema va por ese lado. Y volviendo a la pregunta original, bueno, a mí me motivó el metal, lo que me motivó en su primer momento a hacer la historia de Tren Loco, que era la banda que yo admiraba y que fueron mis amigos, y que hicimos un montón de cosas juntos. Yo quería hacer una biografía. Cuando cumplieron 20 años hicimos ese trabajo. Y después con el GIMA, básicamente, y con la Feria del Libro Heavy, digo, voy por un lado porque van de la mano, lo hago yo. El tema de la cultura metálica. A mí me motivó mucho cuando era chico, una cosa así, ¿no? Y conocí a 2 folcloristas de la Argentina, cuando salí en primer libro a los 19 años, que los dos daban la casualidad que venían de un género musical, no sé si ustedes lo conocen, porque quizás no es muy difundido afuera del país, que se llama chamamé. Chamamé se da en el litoral argentino, es decir, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, y forma parte también de todo el litoral con Paraguay, con Uruguay, parte de Brasil y demás, el chamamé.
es un género también bastante, quizás dentro del folclore argentino no es el folclore, digamos, se conoce el tango, se conoce la milonga, se conoce el folclore, digamos, las zambas y la música norteña, pero el chamamé es bastante particular. Y bueno, yo conocí a dos poetas que me dieron la mano, ¿no? Digamos, como que me bienvinieron al mundo del arte, hablándome de que los dos venían del chamamé, y había uno de ellos que se llamaba Constante Aguer, que a partir de que hizo una de las canciones más importantes del chamamé, que es Kilómetro 11, que él después se dedicó a investigar el chamamé, que después se investigó a escribir libros del chamamé, y me había llamado mucho la atención que habían hecho una suerte de congreso del chamamé en Australia. Todo hecho así a pulmón, eran unos hombres, y yo los admiraba. O sea, yo quería ser como ellos. O sea, si bien venían de música de metal, lo que ellos hacían era genial, como que siempre quise hacer algo parecido. Y bueno, el metal fue mi lugar, ¿no? De donde yo me di cuenta, en el año 2010 en adelante, había una cultura que se estaba dando, como decía, arte, fotografía, merchandising, artesanías, todo, pero sobre todo el cine, que es el tema, mi tema, digamos, de investigación, porque empezaron a aparecer un montón de películas, ¿no? Y nos vinculamos con esas películas. Sucio y Desprolijo, me acuerdo que me pidió material de Tren Loco, que bueno, cruzamos con Yo sé lo que mi nena, cruzamos con distintas películas, que empezaron a venir a las ferias, y entonces después del segundo libro, digamos, de He-Man, ya mi tema dije, yo me decidí por el cine, porque aparte también me gusta el cine, porque estudié cine en su momento, entonces como que ese fue mi tema. Y lo sigue siendo, tal es así que, bueno, estoy acá y estoy escribiendo un libro sobre el tema, digamos, ¿no? Que no sé cuándo pueda. Pero bueno, ese es lo que me lleva a investigar el metal. Vale, gracias, Sergio. Otra de las palabras que atravesaban los 4 estudios es la palabra resistencia. Entonces, quería preguntarle a cada uno de ustedes, ¿qué significa resistencia dentro del metal para ustedes? Bueno, este sirve por escribir. Ya. Yo creo que esa pregunta me parece muy chévere, pero me parece súper compleja también porque yo siento que es un concepto polisémico y depende también la subjetividad y una cantidad de perspectivas como muy particulares. Uno podría dar cuenta de ese concepto, ¿no? Yo creo que, y de acuerdo a lo que estaba diciendo Germán, cuando se sabe que no se vive de hacer música, mucho menos de hacer metal ni rock and roll, pues resistir es pararse en un escenario y hacer el aguante, seguir haciéndolo y seguir apostándole a esta música, ¿no? O también puede entenderse como resistir es escribir letras sobre conflicto armado y violencia en un país tan violento como Colombia, pero que puede ser una forma de resistencia, porque no tantas bandas escriben sobre una situación tan complicada y se comprometen políticamente con una situación tan compleja como la violencia en Colombia, por ejemplo. Eso también puede ser, uno puede entender por ahí la resistencia. También yo podría pensar que una banda de mujeres, solo por estar conformada por mujeres y pararse en un escenario, ya es un ejercicio de resistencia, porque hay muchas barreras culturales que imposibilitan que una banda de mujeres llegue a un escenario, porque hay barreras de acceso a la cultura, claramente. Entonces, pararse en un escenario y hacerlo y hacer heavy metal en Tuluá, por ejemplo, como Sexecution, o en escenas locales un poco diferentes, también puede ser un ejercicio de resistencia y uno puede rastrear ahí. Pero yo creo que también, de pronto entrando un poco más en asuntos un poco más complejos, yo creo que también lo que significa que te violenten por llevar una camiseta, por tener el pelo largo, como lo documentaba Jorge en su tesis, Memoria... El título no me lo sé. ¿Tú te lo sabes? Jorge, por favor, nos regalas el título de tu tesis. Metal en Colombia, Memorias de Violencia y Resistencia para la no repetición. Eso, Metal en Colombia, Memorias de Violencia y Resistencia para la no repetición. Jorge sí ha documentado, y creo que es la tesis, creo que es de las pocas, si no la única, que ha documentado qué es resistir en diferentes escenas a nivel nacional, bueno, en unas escenas específicas, pero sí hizo ese rastreo de Colombia, en donde da cuenta de que es resistir en lugares en donde el paramilitarismo y la violencia sociopolítica era muchísimo más fuerte. Claro, en Bogotá resistimos de ciertas maneras, en Medellín también, pero ¿qué pasa en lugares en donde la violencia era muchísimo más aguda y con unas complejidades mayores? Entonces uno podría rastrear que resistir en esos escenarios, por ejemplo con esos ejercicios que hizo Jorge de entrevistar a ciertos actores de escenas,
es también un ejercicio de resistencia y uno lo podría entender también por ahí. Entonces yo creo que es un concepto complejo, claro, polisémico, que cada quien puede dar cuenta desde su apuesta también, porque tener una apuesta estética también en este siglo XXI en Colombia, en Bogotá, también puede ser un ejercicio de resistencia, ¿no? Porque todavía, ustedes saben, quienes escuchamos metal y rock, todavía estamos siendo, ya no tanto, eso ya ha cambiado, pero todavía nos miran como bichos raros, como los diferentes, como los que escuchan esa música del diablo, bueno, en fin, ese black metal que le gusta a Germán y que es el diablo. Pero creo que es eso, creo que es un concepto complejo y uno tendría que mirar muchas cosas pero podría uno pensar que es por ahí. Siguiendo lo que dice Karen y teniendo en cuenta la investigación de Jorge, en la investigación que hice de voces resonantes en medio de la violencia, yo abordo el concepto de resistencia como la forma en que se denuncia a través de las letras de las canciones que, digamos que en este caso la investigación es entre 1985 y 1995, entonces son los álbumes de Masacre, de Tenebrarum, de Darkness y de Neurosis, que están muy ligados a la violencia, a esa época del conflicto armado que fue muy duro en Colombia. Entonces también teniendo en cuenta que para los jóvenes la violencia estaba en todas partes y que en Bogotá era algo un poco más institucional, y en Medellín ya obviamente otras dinámicas de narcotráfico y demás, entonces como que resistir también era hacer música y no caer en estas dinámicas violentas, sino resistir a través del arte, de denunciar a través de sus letras y de sus canciones, crear esta comunidad metalera también que les permitió crear una comunidad de sentido, formar un modo de vida que les permite también resistir a través de la música, ¿no? Y la estética claramente todavía se ve que es una forma de resistencia porque digamos que en algunas encuestas que he podido realizar, muchos de los metaleros, para mantener su estética acceden a trabajos que les permitan tener esta estética. Entonces también es resistir, es un acto político del cuerpo mantener su estética y digamos que quizás no ascender socialmente en las clases sociales por mantener una estética corporal que le permita seguir ese modo de vida, ¿no? Entonces uno puede ver que hay muchos metaleros que tienen una cantidad de trabajos, muchos de ellos también que son muy, digamos, de logística y de estos espacios que no son tan administrativos y demás, porque requieren también, no sé, cortarse el cabello, digamos, no exhibir sus tatuajes y demás. Entonces también es un acto de resistencia a través de la estética poder expresar esta forma de pensar. Creo que sería como eso, no sé. Sí, yo en la misma línea estaba pensando también en el trabajo de Jorge, porque es que pues, ustedes aquí la mayoría son jóvenes, pero uno ya de mucho, cuando por allá en el 84, 85, cuando comenzó a entrar fuerte la movida del metal, pues fuerte era porque los chinos nos estábamos dejando crecer las mechas y andábamos de negro y con sus punteras y todo. Uno no caminaba 10 cuadras y llegaba al CAI, la policía a llevarlo al CAI, a empelotarlo, a que hiciera cuclillas para ver dónde tenía la droga, ¿no? Eso era así de fuerte, y aquí en Bogotá eso era relajado. Lo que se relata, por ejemplo, mi esposa también me cuenta que en Granada Meta los mechudos, objetivos de los paramilitares, porque es que ustedes atentan contra la moral pública. Entonces déjense crecer las mechas, muestre un tatuaje. Aquí en Bogotá, claro, se vivía. Nosotros, por ejemplo, cuando los bares de Iron Spin, ¿cuál era el otro? La Casona y todo eso, veníamos, y nosotros teníamos un amigo en Ciudad Jardín que era el punkero y tenía su cresta, y una vez nos paró la policía y entonces él dijo: respete, hermano, que yo tengo derechos, le rompieron la rodilla en boliviazo y todos para la cana, punto. Ahí no había ni derechos ni ahogar nada. Muy parecido a lo que ocurrió ahorita en el paro nacional, es decir, esa sevicia de la policía, porque además no solo era la policía, sino además eran las otras instituciones. En la investigación, en la tesis, pues yo hablé con Henry de Ingram, y él el compañero mío del hermano Miguel, y en el hermano Miguel de la Salle, cuando nosotros entrábamos allá nos ponían a hacer fila y nos ponían así la cabeza hacia abajo y nos pasaban una peinilla para ver si teníamos los mechones a los Misfits, en esa época y el que tuviera ese mechón, pues tenga, papito, se lo cortaban y no podía decir nada o lo expulsaban, punto.
Ahí no había derechos de decir de nada. Entonces creo que ahí hubo un ejercicio muy fuerte de represión cultural, social, policial, que generó unos procesos de resistencia y que en últimas forjaron un carácter muy crítico de las personas que vivimos en esa época, y que, digamos, en últimas obligó a que uno terminara estudiando sociología y no quizás contabilidad, que era lo que quería mi mamá. Pero entonces fíjense que ahí hubo unas cosas que marcaron la vida de las personas y que creo se hacen resistencia en carne propia, ¿no? Complementando como lo que han dicho aquí las compañeras, ¿no? Sergio. Bueno, sí, siguiendo la línea de ustedes, sí, acá un poco también en Argentina, digamos, bueno, somos digamos, parecidos en algunos casos, ¿no? En los 70 sobre todo, volviendo el tiempo atrás, esto que vos decías de los pelos largos, no solo a los heavy, sino también al pelo largo en general, o sea, a los hippies, a los rockeros, a los heavies, además, era algo que bueno, puntualmente estuvo en el ojo de la mira de los militares. Acá tuvimos una dictadura, no nos olvidemos. Las escuelas también estaban formateadas con ese chip, digamos, militar, y siguió, digamos, el proceso militar o la dictadura militar termina en el 82, así, digamos, oficialmente, pero siguió 10 años más, porque las instituciones estaban llenas de la misma ideología, digamos. Yo, por ejemplo, fui a un colegio que se llamaba Nuestra Señora de Luján de los Patriotas, o sea, justamente era Luján de los Patriotas, y la cuestión de lo militar estaba en el título de la Virgen directamente. Entonces, también eso de que te querían cortar el pelo, también yo no podía, por ejemplo, con el pelo largo, yo tenía medio como Kurt Cobain por acá, y también me mandaron a cortarlo, pero sí, sobre todo lo que me lo cuenta muy bien Gustavo Zavala, la lista de Tren Loco, en el libro Tren Loco, todo ese periodo de los años 70 y principios de los 80, digamos, ahí sí, eso sí. Igual yo la cuestión de la resistencia, más que una cuestión estética, que obviamente que sí está ahí, la veo más por la cuestión ética, ¿no? La cuestión del ethos del metalero en general, y de la metalera obviamente, que es la cuestión de no aflojar. El heavy metal argentino, o sea, nosotros somos, voy a citar un montón de canciones, la clase del pueblo que no se rindió, digamos, como dice Tren Loco, ¿no? Nosotros somos hijos de obreros, quizás no tuvimos la posibilidad incluso que vivimos el periodo de desindustrialización, digamos, en la Argentina, fuimos desocupados cuando éramos muy chicos, y tenemos esa ética de resistir, digamos, de no bajar los brazos, como dice B8, no te rindas, no se rindan, luchando por el metal. Bueno, hay un montón de frases de heavy metal que hablan de eso, de aguantar. Una que me parece maravillosa, que es hermética, que es sin más para elegir que oxidarse o resistir. O sea, no te quedan muchas elecciones. O te oxidás o te hundís en el barco o seguís peleando. O sea, no está la posibilidad de que nosotros, ya como tenemos un medio en la cabeza que no sé si está el triunfo, pero sí hay que aguantar, hay que resistir en el día a día, en el salir a trabajar y conseguir los trabajos que tenemos y sostenerlos en un mundo que cambia, hoy cambia en una semana 50 veces, en un país también complejo, con gustos complejos para el resto de la comunidad. Nosotros no somos, no estamos en sintonía del todo con lo que va, qué sé yo, en la moda, y bueno, y puntualmente en la propia praxis mía, bueno, la resistencia es el pan nuestro cada día, todos los días. No me importa si no, qué sé yo, yo sigo escribiendo, o sea, no sé, no pude viajar a Colombia porque me cortaron este caso de ahora, ¿no? Avianca dijo que fue el presidente abrió los decretos, qué sé yo, no importa, estoy igual. O sea, también es caer, la otra es suicidarse, la otra es decir, bueno, ya está, hasta acá llegué. Y me parece que los heavies tenemos eso, de que no nos importa, que más allá de todos los golpes, seguimos en pie, y ese es nuestro triunfo, yo creo. Si hace 40, 50 años que el género existe, que pasaron todos los géneros, o sea, ahora tenemos el trap, porque ya el reggaetón es algo viejo, pero todos los géneros van pasando, nosotros vamos a seguir estando. O sea, vamos a estar, no sé, en el año 2050, los niños que todavía no nacieron, cuando en sus viajes a la luna, alguno va a poner su MP50 escuchando heavy metal, seguro. Gracias, Sergio.
Bien, vamos por las preguntas del público. ¿Y a quién va dirigida la pregunta? Pues discúlpame, más que una pregunta es una apreciación sobre el tema de resistencia, pues, que está muy interesante. Norma, me gustó mucho lo que dijo Norma también hace un rato, porque me transportó a una época en donde uno era muy pelado y pues todos tuvimos que empezar por algún lado, ¿no? Sardinos, chiquitos y todo lo demás. Y recuerdo tanto que los grandes te llevaban de pronto en la mala por la camiseta que llevaban y te preguntaban o te juzgaban, ¿y usted por qué escucha esto o lo otro? ¿O usted qué sabe de esto o todo lo demás? Pero todo es un proceso. Entonces yo miro también la resistencia como ese proceso, y ese proceso desde la óptica que estamos hablando en estos momentos de la educación en el metal o los estudios del metal, en que todos tenemos que volvernos unos transformadores para expandir ese conocimiento y no llegarle al pequeño que hasta ahorita está empezando a juzgarlo o a criticarlo, sino a encaminarlo. ¿Por qué? Porque últimamente me he podido dar cuenta que estamos viviendo también una pequeña extinción. No somos muchos, o sea, sí somos una legión, pero no somos tampoco la cantidad de reggaetoneros que existe y todo lo demás. Entonces, nuestro deber como amantes de esta música, y los que ya llevamos también cierto tiempo, hermano, es transmitirle ese conocimiento a todos sin juzgar, sin discriminar el género X de metal que tú escuches o todo lo demás. Entonces esa es la labor que también tenemos que hacer de resistencia, porque nos estamos acabando. Y si se dan cuenta, los bares de Bogotá están prácticamente, yo me acuerdo, hace unos años usted encontraba X bares de metal, hoy en día tienes que buscar y son muy pocos. Entonces nuestra labor de resistencia, pues también obviamente quiero escuchar la opinión de ustedes, va en ese sentido, en que no critiquemos, no juzguemos, sino aportemos, transmitamos el conocimiento, no de manera destructiva, sino ven, te invito a que escuches esto. Mira, Metallica no es la única banda que hay muchas más. Entonces, pero de una manera constructiva, amable. Muchas gracias. Vale, gracias. ¿Alguna réplica o otra pregunta? Dale. Y allá atrás también. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo creen que algo particular? Yo soy del 91 y me di cuenta que, por ejemplo, en un momento en el cual se centralizó con las subculturas urbanas, hablamos del 2000 al 2010, todo este movimiento cultural, incluido la música, los grafitis, la lectura, las comparsas, los ensayos musicales, se centralizó en lo que en algún momento existió, que fue el salón cultural de apellido Neira, que después, bueno, hicieron la extinción de dominio, y todo se centralizó. ¿Ustedes cómo ven actualmente que estemos avanzando en esa apropiación de espacios que en un momento tuvo esa ruptura tan fuerte? ¿Sí? ¿Cómo de pronto lo ven, o ya sea en un futuro o en el ahora? Porque muchas personas decimos, bueno, no sé, existe un nuevo bar en la localidad y bacán, pero ¿qué otros espacios creen que han llegado de pronto a surgir con este tipo de quiebres y rupturas que hay, que no hay esos espacios? Bueno, no sé si entendí bien, si no miramos cómo interpretar, pero según te entiendo, es una preocupación que manifiestas por la pérdida de espacios culturales para poder ir a escuchar, ir a, no sé, intercambiar información, intercambiar música, ese tipo de cosas. Yo creo que también, resultado de lo que acabamos de vivir, perdimos muchos espacios también, porque bueno, ¿quién resiste después de una pandemia tener un bar o tener un espacio de intercambio cultural en un país como Colombia, donde ya está clarísimo que vivir acá de esto es muy complejo?
pero yo creo que la reapropiación se hace, bueno, poco a poco y desde, por ejemplo, desde los colectivos, los grupos locales, barriales, los toques en espacios más locales. Yo creo que hay que reactivarlos, hay que apoyar estos ejercicios nuevamente. Yo veo que es complicado porque también decías tú, ya es muy difícil encontrar esos lugares, pero creo que siempre y cuando tengamos esa posibilidad y esas ganas de eso, de evitar el ablande, de hacer el aguante, hay que seguir construyendo esos espacios. Y no necesariamente, bueno, aunque sí es importante, tienen que ser físicos. Yo creo que también es una cosa que estamos aprendiendo. Por ejemplo, lo que mencionábamos y hemos dicho algunos acá, es la red que estamos creando de investigadores. La creamos en plena pandemia y es reunámonos de manera virtual, hablemos de metal, pensemos en cómo debatir temas que son importantes para nuestras vidas, para la crítica sociopolítica, pero también para el metal, y lo hicimos virtual y estamos avanzando. Entonces la idea es que también en algún momento presencialmente nos encontremos y generemos eso, espacios de encuentro, de intercambio permanente, que no se mueran, y en donde podamos también, yo creo que llevar discusiones también a otros niveles, ¿no? Claro, es un espacio para intercambiar anécdotas y lo hemos hecho así, ha sido súper chévere, pero queremos también que podamos elevar también un poco más el nivel de crítica y de debate, cualificarlo un poquito más, y hacia allá creo que vamos. Entonces yo creo que sí, es evidente, perdimos espacios, perdimos lugares, pero creo que el ejercicio también de reapropiar en las escenas barriales y locales está ahí, y tenemos que poco a poco reencontrarlo, y creo que el barrio, soy de la esquina, yo aquí menciono las canciones también de Hermética, pero es reapropiar los lugares locales que antes teníamos, ¿no? Que sí están un poco perdidos, pero yo creo que es el ejercicio también. Creo que también, pensándonos en el paro, nos dimos cuenta que eso reactivó de cierta forma las escenas locales, y ver cómo los metaleros se unieron para alzar la voz, para ir al toque que se está haciendo ahí en la esquina, o me voy hasta Usme porque sé que va a tocar una banda que me gusta el mensaje que tiene, y reactivar de esa forma, reapropiarse de las calles, de los parques, también hace parte de eso, ¿no? Nosotros creo que también hemos perdido mucho eso, y es como que entonces el espacio tiene que ser el bar o tiene que ser el toque privado, pero si nos reapropiamos de lo público y empezamos a habitar nuevamente esos espacios, también reactivamos un montón todas esas dinámicas que nos han caracterizado por la comunidad que somos, el sentido de los metaleros, ¿no? Creo que eso sería como lo que podría decir. Sí, de acuerdo, pero es que antes de la pandemia jodió la vuelta, o la transformó más bien, pero antes sí la movida cultural, antes de la pandemia me explico en el corto tiempo, ¿no? Sí, la movida cultural metalera era fuerte, digamos, uno veía toques a cada rato, mucha, pero creo que ahorita, por eso digo que esta reinvención que plantea Karen es bien interesante, porque lo que tú dices, uno debe ser pedagogo, digamos, nosotros debemos ser pedagogos de volver como a reavivar estos espacios para que no se pierdan, porque de verdad el metal además de la música es un conglomerado de actividades culturales, lo decía Sergio, no es solo la música y la lírica, sino todo lo que hay detrás del arte, por ejemplo, de las carátulas, de estos espacios de encuentro, incluso de la farra, de la rumba, del encuentro a través que ya casi no hay bares como tú dices, pero eso también hace parte de esa cultura y de esa esencia del ser metalero, ¿no? Yo creo que es una oportunidad para aprovechar la virtualidad, para aprovechar estos nuevos espacios de encuentro y volver a reavivar el metal, que sí tiene algo claro aquí en Colombia y en Bogotá, es que resiste, en realidad resiste mucho, ¿no? Perdón, yo soy súper optimista frente a la pregunta o al comentario. Si bien sí hay algunos lugares que se fueron perdiendo, si bien quizás no hay tanta juventud que se suma, yo pienso en retrospectiva, me imagino joven y me imagino hace 10 años atrás no existía el FICIME, por ejemplo, porque no existían películas que tengan al heavy metal como su figura central, ¿no? Estamos viendo películas de Finlandia, películas de Argentina, películas de Colombia, películas de Puerto Rico, bueno, de todo el mundo hace películas sobre heavy metal, libros de heavy metal, por lo menos en Argentina tenemos un montón, y está la Feria del Libro Heavy también, o sea, impensable. Estamos hablando que, por ejemplo, bueno, en la Universidad de Buenos Aires hicimos el
el ciclo este hace ya 7 años, en una universidad totalmente de oligarca, nosotros metimos heavy metal. Yo creo que en el año 88 íbamos con la idea y no podíamos estar ni siquiera alrededor de la manzana. Bueno, pienso, no sé, pues no estuve en Colombia, pero hace poquito se hizo el congreso de Venir Monstruo en la Universidad de Caldas. No tengo idea de cómo es, pero también calculo que hace 5 o 6 años que hubiesen dicho de hacer este mismo congreso, lo hubiesen sacado también a las patadas. Yo creo que nos ganamos un recontra lugar los heavy metal. Están sentados en un lugar, digamos, en el planetario. La gente bueno, yo no, pero están todos sentados ahí, o sea, yo lo veo desde ese lugar. Yo creo que sí, ahí está nuestro, digamos, recompensa, si se quiere, a la resistencia, que lo estamos disfrutando ahora. Yo no sé si el reggaetón dentro de 10 años va a tener ese mismo espacio para presentar sus obras de arte y sus películas, o si el trap lo va a tener. Ojalá que sí, pero no creo que lo tenga. No sé cuántos géneros, por eso yo sigo siendo medio optimista en eso, más allá también de todo esto que hacemos, que en la virtualidad, o sea, en los 2 años de pandemia, obviamente cerraron boliches, pero cerraron boliches de todo tipo, cerraron bares, cerraron negocios, almacenes, cerraron verdulerías, cerró de todo, fábricas cerraron. Y también hay gente que se junta a través de la virtualidad, que eso también está bueno, eso también obviamente es un gran... la virtualidad nos está permitiendo esto, incluso hoy en este momento estar hablando yo también, ¿no? Está buenísimo. Yo lo veo positivo, perdón. Vale, Sergio. Tenemos 2 preguntas más allí y... ¿vas tú? Dale, luego tenemos solo 6 minuticos, entonces vamos. Vale, buenas tardes. Mi pregunta, voy a tratar de colocarla en términos. Me pareció curiosa cómo comenzaron hablando de los problemas internos, por ejemplo, de homofobia o de violencia sexual, acoso sexual que había dentro de su propia cultura, y luego lo llevaron a la resistencia que ustedes mismos tuvieron que tener como cultura para que aceptaran su cultura en la sociedad. Entonces me parece curioso preguntar cómo abordaron, no sé, en alguno de los trabajos que han hecho a lo largo de su experiencia o en los que nos están presentando acá en este momento, cómo abordaron esa extraña dicotomía de ser víctimas a pasar a ser un poco victimarios. No sé, coloco un ejemplo particular que me ocurrió a mí. Mi hermano pues toda la vida ha sido como metalero, rockero, etc. Y bueno, sí, él fue juzgado, él tuvo su resistencia frente a mi familia. Pero luego yo crecí y a mí en alguna época me gustó el reggaetón y él no tuvo una acogida hacia, bueno, tiene una cultura diferente, yo lo acepto, sino de, no, tuvo como ese mismo rechazo y veo, no sé, en parte, por ejemplo, pensar en alguien LGBTI que escucha rock. Eso no tiene tanto sentido, como que no se ve en la sociedad porque hay como cierta distinción de, este es nuestro grupo cultural y aquí tenemos como esas paradigmas, esas reglas antiguas que ya no se rompen, entonces pasan de ser víctimas a victimarios y siguen siendo víctimas también del resto de la sociedad que ya les tiene conformado como esa música satánica, como muy bien lo dijeron. No sé si me sé explicar en cómo abordan estos temas ustedes. O sea, no quiero decir una palabra, pero lo voy a colocar como ejemplificación, no quiero ofender a nadie, sino como esa pequeña hipocresía que suele haber en muchas culturas, pero que también se está dando en esta, como veo yo, que abordaron los temas. Me parece que yo creo que yo identifico un asunto ahí complicado y es cuando la escena metalera se vuelve muy radical y desconoce la diversidad y desconoce al otro diferente y también lo maltrata, obviamente, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido la escena y lo que pasa en las músicas se está comportando de manera igual que cualquier otra cosa. Entonces no estamos ni promoviendo una pedagogía distinta ni un ejercicio diferente de aceptar la diversidad, de aceptar al otro diferente o a la otra diferente. Yo creo que en ese sentido ejercicios de discriminación, de violencia se dan todo el tiempo y el metal yo creo que pasa también porque es hijo de una estructura que discrimina, de algo más general sistemático que discrimina y excluye al otro diferente. Entonces claro, a veces el metal puede resultar siendo más radical y castigando la diferencia que cualquier otra música. Y eso a mí me parece preocupante. Y no reconocerlo me parece aún más complejo. O decir que somos una comunidad que respeta, que aquí está todo bien, que aquí no permitimos violencia porque somos hermanos, entonces todo está bien, pero entonces el gay no, pero entonces este marica porque se viste así, pero qué más transgresor y
importante para un momento histórico que de Plasmatics, que lo que hizo Wendy O. Williams, por ejemplo. Entonces a veces creo que no se reconoce tampoco esa historia de aquellos personajes, aquellas mujeres o hombres y mujeres diversos que en su momento tuvieron bandas importantísimas y plantearon una ruptura fuerte a los discursos, digamos, tradicionales del metal. A mí me gusta que llames la atención y que lo nombres si te parece que es hipócrita, que es una escena hipócrita, que es una escena que también puede estar reproduciendo violencias, porque me parece que eso es autocriticar, un ejercicio de autocrítica que hay que hacer, fundamental y todo el tiempo. Entonces, claro, creo que si pensamos, ahora que Germán tú lo estabas comentando, participando, bueno, ¿cómo damos a conocer también el metal y para que otra gente joven lo escuche? ¿Qué pedagogía vamos a hacer? ¿Una que acepte la diferencia y al otro? ¿Una que entienda que el respeto a la diversidad es importante? ¿O va a ser el mismo metal que el marica no, que esta vieja lesbiana? ¿Sí? ¿Qué tipo de nuevo metal o de pedagogía vamos a reproducir y bajo qué ideas? ¿Con una perspectiva crítica? ¿Con una perspectiva diferente? ¿O vamos a seguir reproduciendo esos esquemas binarios? ¿Sí? ¿O vamos a seguir haciendo chistes sobre el metalero que es negro? O sobre el gay, ¿sí? Porque si se trata de un ejercicio que reproduzca lo mismo, creo que no estamos haciendo nada. No, pero creo que algo clave que nos sirve para pensar, y lo he repetido como hasta el cansancio en los episodios, es entender esas categorías, que hay una categoría que me gusta mucho, que me parece importante para leer esas múltiples identidades, y es la interseccionalidad, ¿no? Es entender que identidades hay muchas, ¿sí? Entonces, y no es una cosa fija y estable, sino que es una gran diversidad de opciones y de identidades que se están transitando precisamente también en escenas metaleras, ¿no? Entonces, creo que te podría decir eso. No sé si revolví todo y no dije nada, puede ser que también me pasa uno, pero creo que sí, el ejercicio al que tú invitas es sobre todo hacer una autocrítica permanente. Y el metal, pues hay que hacerlo. ¿Por qué tendríamos que no hacerlo? Yo creo que todo el tiempo es autocuestionarse y pensar en cómo puede que muchas veces, con discursos muy radicales que tenemos, estemos reproduciendo esa y estemos violentando a otras personas, a otras diversidades. Eso es lo que te puedo decir. Sí, yo creo que por cuestiones de tiempo escuchamos las siguientes preguntas que están atrás, entonces. Buenas tardes. Yo quiero nada más retroalimentar un poquito de lo que es la resistencia. Yo no soy de aquí, yo vengo de México, viendo que hay un argentino y colombianos. Todo es muy similar, a todos nos ha sucedido en nuestros países la misma resistencia de ir contra política, contra sociedad. En México, en los 60 se hizo un evento muy grande que se llamaba Avándaro. A partir de ese evento, todo fue censurado, el rock fue censurado en México por varios años, hasta finales de los 80s. Hubo resistencia de algunas bandas. Por ejemplo, es una banda muy popular ahora, pero Caifán es una de las bandas que luchó mucho por eso, aunque su posición económica era muy fuerte, y por eso se abrió mucho en México la escena del metal, tanto que Televisa, que es una televisora muy muy grande, abrió espacios nocturnos para bandas tan fuertes como Sepultura, Destruction, y fue de esa manera que en México la resistencia fue tan fuerte que se abrió un espacio llamado El Chopo. El Chopo allá en México cada sábado recibe a más de 10,000 personas de tribus urbanas. Antes estas personas eran solo punks y metaleros y peleaban. El punk y el metal no se querían en México, no sé si aquí pasó igual, no se querían y peleaban. Entonces la policía quería nuevamente censurar el metal en México, pero yo creo que hubo algo muy importante, que creo que es importante ahora, la tolerancia. Empezó a haber tanta tolerancia que en ese lugar se reunían no solo metaleros y punks, a la fecha se reúnen escatos, reggae y todo tipo de tribu urbana. Ahora yo quiero también decir otro tipo de resistencia. Hablamos que el metal habla mucho contra política, contra sociedad. En mi caso, yo soy cristiano, yo tengo una banda de metal cristiano. Eso sería algo muy extraño para ustedes. Por supuesto,
que quizás serían críticas. ¿Cómo que metal cristiano? Ok, es ahí donde entra la tolerancia, es ahí donde yo creo que debemos de ser muy abiertos. Y lo que decía el chico de allá, a veces los metaleros somos tan cerrados que creo que somos el peor enemigo que lo que hay afuera. Entonces, esa aceptación, ahora, no solo ustedes como metaleros, la gente cristiana tampoco me acepta. ¿Cómo va a ser que un cristiano tenga cabello largo? ¿Cómo va a ser que un cristiano escuche metal? Es ahí donde yo creo que es la resistencia, la tolerancia que debemos ejercer todo el tiempo. Entonces yo creo que es lo que quería retroalimentar un poco de la resistencia y haciéndolo multicultural. Muchas gracias por tu intervención. Tenemos una más, porque ya estamos cortos de tiempo. Hola, buenas tardes a todos y todas. Primero agradecerles por el reconocimiento que hicieron al trabajo. Y segundo, yo quisiera preguntarle también a todas y todos, aunque alguna vez lo hablamos con Germán, digamos de cuál es la apuesta de los ejercicios pedagógicos que ustedes tienen, por ejemplo, para abordar temas como los impactos de la violencia simbólica. Teniéndolo en cuenta, alguna vez lo hablamos con Germán, uno de los grandes, o más bien pequeños datos de esa violencia simbólica contra los black metaleros en Ciudad Bolívar se dio también en el marco de un programa que se llamaba Pandillas Guerra y Paz, que decía que los metaleros acá cometían actos de violencia en contra de bebés y en contra de animales, ¿no? Eso generó un pequeño dato que como violencia simbólica recayó en violencia física cuando se identificaban estos grupos de mal llamada violencia limpieza social, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes cuál es un poco la apuesta pedagógica que ustedes tienen para, por ejemplo, abordarlo en el caso de lo que decía el compañero, que no se cometa esos errores, por ejemplo, desde los niños, ¿no? Inculcarles que una violencia simbólica puede recaer en cosas mucho más graves y en cosas mucho más impactantes para la escena. Muchas gracias. Bueno, yo quiero comentar sobre eso, que en Mosquera en los 90 se hizo un toque, que fue como la primera vez que venía Masacre, y bueno, venía Cathedral y Masacre a Bogotá y se hizo en Mosquera. Era pues en ese tiempo era un pueblito muy agricultor y demás, pues entonces obviamente la estigmatización fue muy fuerte. Y este año, trabajando con la mesa, a mí se me ocurrió, por ejemplo, abordar ese tema y creamos un fanzine. Entonces en este fanzine recolectamos entrevistas donde nos explicaban lo que había sucedido realmente, porque habían rumores de que habían ido a saquear el cementerio, que los metaleros habían hecho y deshecho, que habían destruido el pueblo y demás. Incluso se sabe que como es un pueblo muy católico, los salesianos y las monjas hicieron un exorcismo en el pueblo luego de que se fueron los metaleros. Entonces, claro, la idea de este fanzine era un poco eso, mostrarle como a la comunidad, porque lo presentamos con los incentivos del municipio, mostrarles la verdadera historia y que realmente lo que sucedió fue simplemente estigmatización por el hecho de ser diferente. Entonces, digamos que creo que esas son herramientas que se pueden usar porque pues es algo ilustrativo, es algo que lo puede leer cualquier persona y es como mostrarle a la comunidad como mira, lo que pasó fue esto. En realidad es como de pronto desmitificar también todas esas imaginarios que hay sobre el metalero. Una cosita frente a lo que plantea Jorge, yo creo que estos espacios precisamente apuntan a eso, ¿no? Y una anécdota frente a lo que comenta el compañero de México, la gente que hizo la producción, Digital Media Producciones, ellos son cristianos. Y ellos después entramos en confianza y me decían, oye Germán, hermano, cuando nosotros comenzamos a trabajar eso, rezábamos y decíamos, Dios, perdóname, no sé qué. Y al final ya después decían, hermano, a mí ya me gusta esa música, Germán, y es un señor, ¿sí? Juan Palacios, ellos van a ir allá. Y fíjate, es que a veces lo que tú dices, y dando respuesta a lo que tú planteas, cuando yo entré a la Nacional, yo era un mechudo así mal mirado y a cascada, pero entonces ahí se le abrieron a uno de verdad los horizontes en términos de conocer esa diversidad, fíjate.
Cuando uno se abre a conocer ese espacio, yo ya me la pasaba jugando fútbol con comunidades Kamsa, que eran así, nosotros mechudos y ellos también mechudos, pero pues ellos mechudos por su mismo mechudo por el metal, y ahí como que se hacían unos diálogos muy interesantes y uno comenzó a relajar esos radicalismos tan fuertes que tenía. Fíjense el ejemplo del paro, es que en el paro confluyeron todas esas culturas, era impresionante, o sea, ahí en el Portal del Norte, en el Portal Resistencia eran los metaleros, los escateros, los raperos, todo el mundo estaba ahí metido en función de un objetivo supremo que era esa opresión que ha hecho este nefasto gobierno a la juventud, ¿no? Entonces yo creo que también es relajar un poco como eso, porque evidentemente lo que tú dices es cierto, no hay nada más cerrado y radical que un combo de metaleros, en serio. No, yo lo viví, o sea, en serio, de verdad, es una cosa impresionante, pero afortunadamente creo que esas prácticas se están como tratando de cambiar y de relajar en función de eso, ¿no? De trabajar en algo un poco más político en función de lo que nos une, no, de lo que nos une hoy en día, que es la juventud. Hace rato de ser joven, pero entonces creo que por ahí puede ser ese el camino, ¿no? Bueno, sí, que me parece importante. Y es que también, frente a la pregunta que haces, Jorge, yo creo que también bueno, y es lo que yo intento hacer, es escribir la historia, narrar más bien un poco la historia del rock y del metal desde otras voces que han sido invisibilizadas. Entonces, por ejemplo, y eso me parece que cuando uno amplía la mirada y cuando uno hace una línea del tiempo mucho más amplia, que no solamente sea la línea del tiempo que siempre hemos escuchado, siempre hemos visto y siempre está en el discurso también, es una posibilidad de hacer una pedagogía diferente. Entonces, contar cómo el rock y el metal también tienen mujeres negras que tienen un aporte fundamental, pero también hay diversidades ahí que han hecho, personas diversas que han hecho muchos aportes al metal, ¿no? Eso también es plantear una pedagogía diferente, yo creo que puntos de vista diversos, y eso también nos sirve para pensar que construimos otro tipo de relato, otro tipo que damos el protagonismo a otro tipo de historias y que también hacemos ejercicios diferentes de memoria, ¿sí? Entonces yo creo que esa es una manera también de hacer pedagogía y todos estamos en la posibilidad de hacerlo, desde la práctica personal, política, ética, con nuestras familias, en las escenas, pero me parece que es un poco también pensarlo así, que el ejercicio que hagamos desde la perspectiva que sea también construye memoria y construye realidades distintas, más que celebran la diversidad, que aceptan al diferente, que no lo descalifican ni lo tachan. Entonces creo que pues quería aportar como eso para que lo pensemos un poquito. Sergio, ¿quieres...? Sí, un poquito pensando en todo, sí, es cierto que, bueno, al primero que preguntó, que comentó el caso del hermano y demás, sí, hay gente que qué sé yo, que con el tiempo, por un lado se radicalizó en su discurso y por otro lado también envejeció, ¿no? O sea, yo siempre pienso que el que hoy se volvió de derecha, por ejemplo, heavy metal de derecha, que era impensable hace 20 años atrás, hay un montón, en realidad envejeció, se le envejecieron las ideas. O sea, podrá tener pelo largo, podrá tener lo que quiera, pero si se volvió para ese lado, me parece que hay algo que abandonar el camino. Lamentablemente para los que lo hicieron, pero afortunadamente no son todos, o sea, es más, de hecho hay un montón de gente que mantiene esas ideas. Yo creo que no hay una persona más solidaria en el mundo que el metalero. Digo, si yo voy a otro país o voy a otra ciudad y le tengo que preguntar a alguien una dirección, por ejemplo, me fijo quién tiene una remera negra de alguna banda, no le pregunto al policía, o sea, trato de ir por ese lado. Y sé que hay una comunidad, que hay gente que más allá de que sí, obviamente, que hay gente que radical, como dijo ahí, ¿no? Que acepta heavy metal, no acepta, qué sé yo, otras expresiones, o también, ¿no? Esta bipolaridad de ser rechazado por los metaleros por ser cristiano y por los cristianos por ser metalero. Bueno, también es así, uno elige el camino que quiere y va por ese lado, y no le tiene que importar mucho lo que digan los demás, o sea, pero yo creo que todavía hay un montón de gente súper buena, más que honesta, de palabra, que uno puede confiar en la palabra de un heavy o una chica heavy, y bueno, me parece que vamos por ese lado, no tengo tantas críticas. A los que se cambiaron o a los que envejecieron sus ideas, bueno, qué sé yo, están ahí,
sigan con su vida. Yo me sentiría muy infeliz si algún día mis ideas envejecen. Bien, muchísimas gracias. Podríamos estar acá hablando muchísimo más. El tema académico da para mucho y la charla ha estado muy amena y muy enriquecida. Hay muchas aristas que se pueden tocar a través del mundo académico que nos invitan a pensar y a reflexionar, pero por cuestiones de tiempo pues vamos a cerrar aquí. Les pido un gran aplauso acá a los participantes. Y bueno, muchas gracias por estar aquí presentes y los esperamos en la Cinemateca. Muy cortico, para el parcero mexicano. Hace muchos años yo fui hacia los lados del sur, no me acuerdo muy bien si era hacia Bosa. Existía, o no sé si todavía exista, una iglesia metalera que se llama Pantocrator, no sé si la han escuchado. Ellos oficializan su misa y todo su ritual cristiano o católico. Estuve allá, yo en mi época pues tenía ciertas diferencias, pero sobre el tema de la tolerancia y el cristianismo es muy curioso para que lo investiguen, lo miren. El tema de Pantocrator, hay muchos artículos sobre ellos, de cómo realizan su ritual católico cristiano basado en el heavy metal. Entonces, no hay más, muchas gracias.